Esta semana se está cumpliendo el 95 aniversario del Instituto Interamericano del Niño y de la Niña, y para eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Víctor Giorgi, que es el director de este instituto. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Tanto tiempo, ¿no? La verdad que sí. Porque Giorgi, bueno, ha tenido distintos desempeños a nivel público, fue decano, profesor y decano de la Facultad de Psicología, pero también estuvo al frente del Instituto del Niño y del Adolescente. No sé si era INAU, Sí, en ese momento ya era INAU. Ha INAU. cambiado tanto de nombre que con distintos énfasis, pero como para un panorama general, ¿cuáles son los grandes desafíos, las prioridades que hoy tiene el Instituto Interamericano del Niño, que estamos hablando de todo el continente, sobre las infancias? Bueno, como tú decías, el instituto se fundó hace 95 años con 3 grandes pilares contextualizados en la época, con un lenguaje que hoy nos resulta un poco extraño, pero básicamente 3 pilares, y es el desarrollo de una concepción y de conocimientos y teorías de la infancia desde América, o sea, en sintonía con lo universal, pero resaltando las características propias de la niñez americana, un espíritu de articulación con todos los actores y un lenguaje de derechos que ya desde aquel momento en el acto inaugural se lee lo que se llamó la Tabla de los Derechos, que es el primer antecedente a nivel americano de una formulación de derechos del niño, ¿no? Esos 3 pilares siguen activos hasta el día de hoy, reformulándose en muchos aspectos. Hoy la forma de pensar la infancia es diferente y las responsabilidades de los estados y de los garantes son diferentes. Y en ese contexto las prioridades del instituto son aquellas que define cada 4 años en su plan de acción, que se construye con el Consejo Directivo, que está formado por representantes de los 34 estados del sistema interamericano, y también en consulta con sociedad civil, y más recientemente, en las últimas versiones, hemos incorporado la consulta a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Esto es algo nuevo. Darle voz. Darle voz, exactamente, tomar en cuenta sus propuestas, validarlas, y esto ha sido un cambio muy importante, ha sido realmente un cambio muy importante, que nos ha puesto como referencia a nivel de la región, incluso diría a nivel mundial, en cuanto a esta dinámica permanente de consulta a través de redes, que tienen un funcionamiento permanente, que no se convocan solo para la ocasión, sino que son espacios que funcionan habitualmente y que recurrimos a ellos para las consultas. A mí me gustaría preguntarte cuáles son los planteos de los niños, pero también pienso en lo que estamos saliendo, ¿no? Si es que estamos saliendo de la pandemia, que parece que ha habido una regresión de derechos a todo nivel, ¿no? Porque estoy hablando de pobreza, hay más pobreza en varios países del continente, han quedado aislados, les ha provocado un alejamiento o una revinculación con el sistema educativo, digamos, una validación también con todo lo que tiene que ver con la tecnología, temas de salud mental. Te planteo todo eso, pero realmente me parece sumamente preocupante, ¿no? Sí. Y en eso, si ellos hablan y qué dicen de todo esto, ¿no? No, a ver, son muchos temas. Pero... La pandemia es algo que nunca se había dado, tiene muchas cosas nuevas, pero también es cierto que lo que hizo fue visibilizar, profundizar problemas que ya existían. O sea, cada país, cada familia, cada persona enfrentó la pandemia con lo que tenía, con su sistema de seguridad social, con su capacidad de salud instalada, con su conectividad, con sus espaldas para soportar los vaivenes laborales, etc. Y en ese contexto, las familias, que fueron como el espacio de mayor contención, digamos, por el tema del encierro, por el tema del cierre de los centros educativos, todo el repliegue que se dio, quedaron muy sobrecargadas de la atención a los niños 24 horas, la supervisión educativa, los cuidados de hábitos de higiene nuevos. Si todos sabemos lo que cuesta hacer que un niño se lave los dientes al acostarse, pensemos lo que es que se lave las manos con alcohol, que se cambie la ropa cuando entre, ¿no? Todo eso que se recargó fundamentalmente de las figuras femeninas por una cuestión cultural y tradicional, y que generó mucho estrés, mucho estrés. Entonces, cuando hoy hablamos con los niños, niñas y adolescentes y vemos cuáles fueron para ellos los efectos de la pandemia, en primer lugar el tema de la violencia, intrafamiliar y a nivel institucional, pero fundamentalmente intrafamiliar. El estrés de los adultos terminó siendo una situación violenta para ellos. Muy poco diálogo, a pesar del tiempo de permanencia juntos,
había poca disponibilidad, porque había muchas preocupaciones de los adultos. Entonces, poca disponibilidad para el diálogo, para la comprensión del problema del otro. Los adultos tenemos la idea de que los niños y adolescentes no pueden tener problemas serios, que son tonterías, que los problemas serios los tenemos nosotros, que somos los que trabajamos, pagamos las cuentas, y eso no es así. Los niños tienen problemas que sufren y que dejan consecuencias. Y en ese contexto, bueno, el tema de la escuela también fue un tema de muy gran sacudón. Los niños perdieron el vínculo pedagógico, sí, que más o menos se logró compensar en algunos casos, no en todos, pero perdieron el lugar de encuentro con sus compañeros, con otros adultos. De socialización. La socialización, la organización que implica en la agenda diaria, la ida a la escuela, el regreso, en fin, todo eso que ellos lo extrañan muchísimo. Ellos utilizaban una expresión que a mí me hizo mucha gracia, que es como que se desmaterializó la escuela y pasó a ser una pantallita, ¿no? Y eso es muy fuerte. Y en ese contexto, como suele suceder, algunos niños tuvieron recursos para reengancharse y lo van sobrellevando, otros no. Si uno ve las cifras de retorno post-pandemia, ve que son muy preocupantes. ¿Estamos hablando de todo el continente de o todo estás el hablando continente. de algunos países en especial? ¿Qué cifras tenés? Bueno, las cifras son... Las estimaciones son poco precisas porque depende de cuándo se midan, ¿eh? Pero hay lugares donde hay deserción del 30%. ¿En escolares? En escolares. Yo diría más bien el norte de América del Sur y Centroamérica. ¿Incluido Uruguay? No, Uruguay no. Uruguay tiene mucho menos. O sea, acá hablamos un poco lo mismo. O sea, cada país lo enfrentó con las fragilidades que tenía. Entonces, en algunos casos, donde hay barreras geográficas, donde hay barreras étnicas, donde ya la integración escolar es frágil, digamos, golpeó mucho más fuerte. Uruguay en ese sentido tiene buena capacidad instalada, tiene una cultura de escolarización, en fin, es una realidad bastante diferente. Pero aún así, lo preocupante es que los que dejan de ir son los que tienen más dificultades para volver, además. Claro. Porque no es que desaparezcan, es que se enganchan en tareas de trabajo infantil, que pasan a cuidar a los hermanitos, que se valora que para qué van a ir a la escuela, ¿no? Y en esos contextos culturales eso es terrible. Y no basta con esperar que vuelvan, hay que desarrollar acciones, hay que tirar puentes, hay que hacer notar a esos niños y a las familias que ahí hay un lugar, que lo pueden ocupar, y eso implica programas e inversión. Y ahí entramos en la otra punta del problema, y es que a más problemas, menos inversión. Y eso es lo que se llama una ecuación siniestra, ¿no? Tenemos más demandas, más necesidades y menos dinero. Claro, también te lo ato a esto con el tema de la pobreza, ¿no? Porque ahí ha habido, incluso en Uruguay, parece increíble volver a escuchar algunos relatos de docentes, y no solo en un liceo, te estoy hablando de más de un liceo, por lo menos aquí en Montevideo, aunque no únicamente, de chiquilines que pasan hambre. Es notoria los datos que indican que hay más pobreza. Es decir, que todavía falta a la maquinaria, por lo menos en el caso de Uruguay, me imagino que en otros países, volver a retomar niveles de prepandemia, eso es como el antes y el después. Pero hay pobreza en niños, niñas, pero también en jóvenes. Y hay programas que, como vos decías, no están atendiendo estas situaciones. Es decir, ¿cómo ves esa brecha que el instituto quizás lo tiene claro? Capaz que los gobiernos sí o no, pero no se unen políticas públicas con las necesidades, en este caso de las personas más vulnerables. Nosotros, y los más chiquitos. A nivel de instituto, y vamos a aclarar que somos un instituto que tiene 15 personas para atender toda la región, las 3 Américas y el Caribe, que tiene $1 millón anual el presupuesto para hacer todo esto, digo, porque las efectivas de incidencia también hay que ser realistas, ¿no? Pero desde el instituto lo que estamos trabajando básicamente es orientaciones técnicas que pongan el foco en estos problemas que hay que atender urgentemente. Insistimos mucho en que las respuestas sean sistémicas, sean respuestas a través de sistemas de protección articulados y no andar haciendo urgencias puntuales que después no se sostienen. Que ese es el gran problema que se dio con la pandemia. Surgieron prioridades como la prioridad alimentaria o la prioridad sanitaria, entonces allí se invierten recursos, pero eso después se cronifica en una asistencia que en un momento se corta eso y estamos en la misma situación. Entonces no hay que perder la mirada sistémica, la articulación entre las políticas educativas, de salud, de protección, y en esa medida dar respuestas sustentables, porque las políticas de infancia tienen que ser a mediano y largo plazo, no
Por supuesto que tienen que comer todos los días, pero con eso no alcanza. Claro. Y con respecto al tema de la salud mental, y acá te ato con tu profesión, Bueno, que también es una de las cuestiones más afectadas. ¿Cómo ayudar desde la política pública, pero también desde la casa, que nos están escuchando, que es un tema, ¿no? Creo que el tema de la salud mental, en este caso yo no lo pensaría en términos de patologías psiquiátricas, sino más bien en respuestas al sufrimiento, ¿no? O sea, respuestas, reacciones a situaciones de mucho sufrimiento. En ese sentido, los que más han sufrido han sido los adolescentes, porque el adolescente necesita el contacto con sus pares. O sea, el adolescente cerrado con los padres no disfruta, no vive, es una situación conflictiva, no quiere estar ahí. Claro. Entonces el encierro fue muy negativo para ellos. A su vez, bueno, también apareció toda una influencia a veces positiva, pero a veces muy negativa de la conectividad y de todo lo que es lo que circula en Internet. Y lo que reclaman es diálogo, sobre todo diálogo, poder hablar, poder ser escuchados. ¿Con los adultos? Con los adultos, con los adultos. O sea, lo que dicen ellos es que con los adultos no se puede dialogar, que los adultos no hablan y cuando los rezongan, que ellos no les pueden contar a un adulto, por ejemplo, que navegando en Internet encontraron determinado contenido, o que le dicen que habrás hecho vos, y que bueno, a veces no se lo dicen y ahí se generan situaciones que después es tarde para revertirlas. O sea, lo que más reclaman es el diálogo, el respeto, plantean que necesitan una escuela más amigable, donde ellos puedan expresarse, donde ellos puedan disfrutar, que esto de aprender o disfrutar como dos cosas polarizadas no lo entienden. Básicamente va por ahí. Y nos piden que formemos a los docentes para que puedan manejar estas situaciones. Increíble. Ese es el reclamo de ellos, formar docentes y padres para que sean sus buenos interlocutores. Nos quedan 2 minutos, Víctor, y me gustaría plantear un tema, en realidad 2 temas, porque quería hablar que tú me cuentes de la ceremonia que va a ser el jueves 9, ¿no? al mediodía, pero hablando de esas vulnerabilidades que está sufriendo la infancia, que como tú decías, las está poniendo más en relieve la pandemia por el encierro, por la pobreza, por lo que sea, por la desconexión social. El tema de la trata de personas y sobre todo de niños y de adolescentes, ¿no? Que hemos visto hasta muertes vinculadas a eso en mujeres, ¿no? Niñas. Bueno. ¿Cómo eso es una situación que se da quizás más al norte o la estamos viviendo nosotros acá? ¿Ustedes cómo la están detectando? No, esa situación se da en toda la región. ¿Y se ha incrementado? Es de suponer que se ha incrementado. Se ha incrementado porque se han debilitado la protección, ¿verdad? Se han debilitado las familias, por lo que hoy hablábamos en cuanto a su posibilidad de contener. Se ha debilitado el Estado, que puso foco en otros aspectos. Se ha debilitado también la posibilidad de opciones, de plan de vida, de oportunidades. Y eso genera un campo muy propicio para el reclutamiento y para la trata, ¿no? Por supuesto que las organizaciones son muy fuertes más hacia el norte, pero Uruguay no está fuera de eso. Uruguay no está fuera de eso, el Río de la Plata no está fuera de eso, y es un tema preocupante. Es un tema donde muchas veces, incluso en este momento con las oleadas migratorias que hemos recibido, el tema de trata está mucho más presente que antes. Tengamos en cuenta que muchos migrantes vienen engañados en cuanto a sus posibilidades laborales, encuentran situaciones en las cuales sus opciones reales de ingresos son muy limitadas, sus capacidades de negociación laboral son mínimas y eso genera muchas veces este tipo de manejos, ¿no? Bien, contame qué va a pasar el 9, es decir, mañana al mediodía que se conmemora este aniversario. Te corto así porque ya no tenemos que ir, Perfecto, ¿no? Pero en realidad de lo que estás contando de la migración y la explotación que sufren es bravísimo. Bueno, mañana 9 de junio a las 12 horas en el Ateneo de Montevideo, que fue donde se firmó el acta fundacional del Instituto Interamericano. Vamos a hacer un acto formal, digamos, que vamos a contar con unas palabras del secretario general de la OEA, de Luz Almagro, la señora presidenta del instituto, que es la ministra de la Niñez de Paraguay, que está llegando en estos momentos para acompañarnos en el acto, autoridades del gobierno nacional, de INAU. Esperamos la presencia también de parlamentarios y posiblemente de la vicepresidenta de la República. Y además, bueno, autoridades del Correo que plantearon el apoyo a la ceremonia a través de un sello de un conmemorativo. matasello, sí. Y vamos a tener intervenciones de niños y adolescentes de distintos países de América comentando las intervenciones y
y acompañándolos. Eso va a ser lo más lindo de escuchar, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Qué momento que los escuchemos, ¿no? Es un acto abierto, va a haber, bueno, lo cierro con unas palabras mías y va a haber un brindis, así que los que se quieran acercar. Bien, Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano de Niños, gracias por estos minutos en Ciudad Viva. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora hacemos